El Centro de Estudios Humanistas de las Américas, CEJA, les da una cálida bienvenida a un evento más de presentación de resultados de indagaciones que realizan nuestros integrantes, con metodologías propias y con metodologías de ciencia, referidas a los saberes, a las filosofías y prácticas de nuestros pueblos originarios. Desde la mirada del humanismo universalista, se hablará hoy de mitos, de culturas y religiosidad de Cartago antiguo, para luego plantear la situación actual y su proyección temporal, desde los legítimos antecedentes históricos de una parte del proceso fundacional de la humanidad. Cecilia Umaña, desde Colombia, les agradece su presencia y la participación en este tema valioso. Cederé la voz a Carlos W. Guajardo, quien primero le haré una presentación y luego el moderador de la conferencia que nos une. Carlos Guajardo es nuestro coordinador general del CEA y atiende el área de formación. Es argentino, licenciado en Administración de Empresas, máster en Instituciones Educativas, miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas 2021, investigador del Nuevo Humanismo desde el 2010 en el Centro de Estudios del Parque de Estudios de Punta de Vacas, ex rector de la Institución Educativa de Nivel Superior, ISTEC. En el año 2022 investigó y presentó la cultura tumaco-lactolita y los pies negros. En el 2024 expuso Egipto Antiguo. Adelante, Carlos Guajardo. Bien, muchas gracias, Cecilia. Bienvenidos a todos. Por una cuestión de reciprocidad, también debo comentarles que quien hizo la presentación, Cecilia Umaña, es nuestra amiga de Colombia y según nos refiere, desde 1976 toma contacto con el nuevo humanismo y a partir de allí ha desarrollado una serie de interesantes actividades en entornos comunitarios, barriales, de capacitación, y hoy tenemos el placer de contarla como coordinadora general en Colombia de las actividades de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Dentro de nuestra batería de estudios que hemos desarrollado, antropológicos y culturales, Cecilia nos ha presentado la cultura tairona y también cuando empezamos a incursionar en las culturas africanas, ella se ocupó de hacer una investigación sobre la cultura zulú. La conferencia que hoy nos convoca es sobre Cartago, una civilización referente del Mediterráneo, que va a presentarnos nuestro amigo Jacobo Alume. Jacobo es un médico hematólogo que tiene formación también en ética y bioética médica ha tenido una larga trayectoria en el ámbito de la salud. Ha sido miembro del humanismo desde hace unos cuantos años y, como hemos comentado un poco antes, en 2010 fue uno de los referentes médicos en la Marcha Mundial que tuvo su convergencia en el Parque de Punta de Vacas. Así que Jacobo viene involucrándose en el nuevo humanismo universalista desde hace unos cuantos años y hoy nos va a presentar justamente la cultura de Cartago, pero como antecedente él ya había presentado anteriormente la cultura Nasazi de Norteamérica y basándonos en el método estructural dinámico, ha encarado también este nuevo estudio con el que nos va a ilustrar hoy. Bueno, será un gusto contar con la presencia de todos ustedes y obviamente
Jacobo, bienvenido y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a ver si se puede presentar allá para que hagamos lo puede Perfecto. Ya te voy a presentar. iniciar. Correcto. ¿Ves correcto? Sí, muy Ok, bien. listo. Muchas gracias. Cuando se inició el estudio de Cartago, hubo una situación muy paradójica, a diferencia de la cultura Anasazi. En ella la cultura Anasazi no había registros escritos, no eran ágrafos. En esto sí, pero la destrucción que ocasionó el Imperio Romano posteriormente a la Tercera Guerra Púnica, han quedado muy poca evidencia propia de la cultura Cartago. Entonces, una de las mayores dificultades y paradojas es que quien escribe de la cultura Cartago eran sus enemigos, o los que han tenido conflictos bélicos, que eran Grecia por un lado y la República de Roma por el otro. Es indispensable, antes de hablar de la cultura de Cartago, de hacer una pequeña introducción a todo el desarrollo o el proceso de los fenicios. Entonces, comenzamos nomás. Cartago, Cartadash, Cartago, ciudad nueva, es una antigua ciudad del norte de África, capital del estado púnico en el actual Túnez, fundada por emigrantes fenicios de Tiro a finales del siglo IX a.C. Tras la caída de Tiro, Cartago se independizó desarrollando un poderoso estado que llegó a rivalizar con las ciudades-estados griegas de Sicilia primero y posteriormente con la República Romana. Este es un mapa donde se evidencia el alcance del imperio cartaginés, en donde se ve toda la extensión de gran parte del norte de África, de lo que se consideraba en ese momento Hispania, que es parte continental de la península ibérica, Cerdeña y Sicilia. La próxima, por favor. Historia del Estado fenicio. Fenicia es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de las actuales Israel, Siria y Líbano, una región denominada antiguamente Canaán. El concepto de fenicio es una palabra que deriva de los griegos y que hace referencia al color púrpura que usaban ellos para teñir. Y la palabra púnico está relacionada relacionada con la palabra de Fenicia, pero proviene del latín. Entonces, fenicio es un término griego, púnico es un término latín, pero para los fenicios, ellos se definían como los hijos de Canaán. La ciudad más importante de los fenicios era Tiro, la cual estableció una serie de puestos de comercio alrededor del Mediterráneo. Con el tiempo, los fenicios establecieron 300 colonias en Túnez, Marruecos, Argelia, la península ibérica y en menor medida en la costa árida de Libia. Más tarde, Cartago y varios otros asentamientos se convirtieron en ciudades por derecho propio.
Hay una particularidad que hacia todo el desarrollo del proceso histórico, tanto de los fenicios y de ese punto de inflexión que constituye la fundación de Cartago, y está relacionado con la geografía. Toda esa zona del primer asentamiento fenicio son zonas rocosas en donde el traslado por vía terrestre es mucho más infructuoso, con golfos, con salidas, con penínsulas. Entonces, el traslado de una colonia a otra se hacía de una manera marítima, y es a través de esta es donde se van generando diferentes colonias con el objetivo de tener un intercambio económico y cultural, fundamentalmente comercial. Vamos a la próxima. Historia de Cartago. Como todas las factorías fenicias, Cartago debía entregar un tributo a Tiro, que en ese momento era la ciudad más importante que tenían los fenicios, como signo de fidelidad. Sin embargo, el declive de Tiro incitó a los cartagineses a independizarse durante el curso de la segunda mitad del siglo VII a.C. Cartago fue fundada por colonos fenicios de la ciudad de Tiro, que trajeron consigo la deidad tutelar de Melkart. Hubo una serie de situaciones precedentes antes de la fundación de Cartago. Primero, las invasiones que sufrieron las ciudades-estados fenicias, particularmente Tiro con Alejandro Magno, previamente por las invasiones de los caldeos, de Babilonia. Y la otra situación, que es el desencadenante de la fundación de Cartago, es una rivalidad, un conflicto de poder cuando fallece el esposo de Elisa, y ahí genera un conflicto entre Elisa, que va a ser la reina de Cartago, quien la funda, y su hermano Pigmalión. O sea, estas son las situaciones precedentes, primero el asedio de Alejandro Magno y los diferentes conflictos bélicos que tuvieron las ciudades-estado, particularmente Tiro, y una situación de conflictos de poderes que hacen de que emigren desde Tiro y se dirijan a otro lugar. En este caso, el elegido fue la zona norte de Túnez, donde se fundaría Cartago. La próxima. Según la leyenda, Cartago fue fundada en el año 814 a.C. por la princesa Dido. Ese es el nombre que le daban los griegos. El nombre es Elisa, hermano de Pigmalión, rey de Tiro. Pigmalión, que ambicionaba el tesoro de su cuñado Siqueo, obligó a Dido a que le revelase la ubicación de dichas riquezas. Dido engañó a Pigmalión y le indicó un falso lugar. Pigmalión primero asesinó a Siqueo y después buscó la fortuna mientras Dido lo desenterraba y huía con el tesoro y sus seguidores. Embarcó y navegó hasta llegar a la región habitada por los libios, donde solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad. Pero reacio a la intrusión, solo le concedió el terreno ocupado por una piel de toro. Dido, muy ingeniosa, cortó la piel en finísimas tiras y así delimitó una gran extensión e hizo construir una fortaleza llamada Birsa. Que más tarde se convirtió en la ciudad de Cartago. O sea que el inicio, la fundación de Cartago, tiene como precedentes conflictos internos y externos y una situación de carácter mitológico. Hasta la fecha es muy difícil precisar si fue en el año 814 a.C. Las dataciones arqueológicas involucran desde esa fecha hasta el año 820 o 825 como acontecimiento de la fundación de Cartago.
En la próxima, por favor. En esta imagen se representa cuál fue el viaje desde la salida de Tiro, pasando por Chipre para llegar a lo que es el actual Túnez, la ciudad de Cartago. Si uno presta atención en la imagen, las costas del norte de Túnez es un paso central marítimo para ir de la zona oriental a la zona occidental o viceversa del mar Mediterráneo. O sea que era un punto estratégico para el comercio. La próxima, por favor. Urbanismo. Cartago estaba dividida en 4 áreas residenciales de igual tamaño y con el mismo trazado. Poseía áreas religiosas, plazas de mercado, casa del consejo, torres, un teatro y una enorme necrópolis. Aproximadamente en el centro de la ciudad se alzaba una alta ciudadela llamada Birsa. La próxima, por favor. Alrededor de Cartago había muros de gran fortaleza. Las alturas de Birsa, donde estaba ubicado el templo de Shmun, se fortificaron adicionalmente, siendo esta zona la última en sucumbir a los romanos en el año 146 a.C. El diseño urbanístico y la arquitectura era una mezcla de modelos con influencia griega y helenística. La próxima, por favor. Poseía 2 grandes puertos, el comercial y el militar, que le permitieron dominar militar y comercialmente el Mediterráneo occidental. Importaban grano, trigo, púrpura, marfil, oro, estaños y esclavos de las factorías de las colonias fenicias y de las explotaciones agrícolas creadas en numerosos enclaves costeros a lo largo del Mediterráneo. Las exportaciones a otras ciudades, colonias o pueblos costeros nativos de las costas del Mediterráneo occidental fueron mercancías manufacturadas, como vidrios, cerámicas, objetos de bronce o hierro y tejidos de color púrpura. La ciudad era un recinto con calles concéntricas. En las laderas de la colonia se encontraban las grandes residencias de la aristocracia cartaginesa. Poseían características muy similares a las helenísticas. En el barrio Magón se evidenciaba una remodelación urbanística del siglo III a.C. para construir viviendas de lujo. El barrio de Salambó era el centro político y económico de la ciudad y estaba unido al puerto comercial por 3 avenidas descendentes. En él se hallaba el foro principal y el ágora, donde se practicaba un intenso comercio. Cerca del foro se alzaba el templo de Tofet. Esta es una recreación de lo que podría haber constituido la ciudad de Cartago, que hay una parte más alta, que se impresiona ver en la imagen, que es donde está la fortaleza de Birsa, que es como un promontorio. La imagen abajo circular del puerto, con todos los ingresos tanto para las embarcaciones comerciales y civiles. Perdón, comerciales y militares. O sea que las zonas más altas estaban ocupadas por la aristocracia de Cartago. La próxima, por favor. En la anterior hay una... vamos a ver. Una anterior es. Hay una imagen anterior.
La República Cartaginesa era gobernada por varios órganos públicos, asamblea de ciudadanos constituida por varios cientos de individuos pertenecientes a las familias más influyentes. La asamblea nombraba libremente a la mayor parte de los cargos de la ciudad con el Consejo de Ancianos o Senado de los 100, grupo de 100 aristócratas formado de modo vitalicio. Estaban encargados de funciones judiciales y de la supervisación de los funcionarios. Esa es una imagen que es de la bandera o del escudo de Cartago, de la República de Cartago inicialmente y que posteriormente fue el Imperio Cartaginés. La próxima, por favor. La Asamblea de Ciudadanos se encargaba de la elección de los sufetes, de los sumos sacerdotes y de los generales. El Senado también dirigía todos los procesos de la Asamblea o las pentarquías, grupo de 5 individuos que se ocupaban de los departamentos estatales y cubrían vacantes en el Senado. La constitución política de Cartago se caracterizaba por instituciones políticas sólidas, funcionarios elegidos por su virtud, amplia participación social e inexistencia de luchas de clases. En esencia, la constitución de Cartago era una república que fusionaba las 3 constituciones ideales: monarquía que representaban los sufetes, aritocracia representado por el Senado de la ciudad y democracia constituido por la Asamblea Popular de los habitantes de Cartago. La próxima, por favor. En consonancia con esto, al describir la organización política de la colonia tiria de Cartago en el siglo III a.C., Polibio describe: a mi modo de entender, la República de Cartago en sus principios fue muy bien establecida por lo que hace a los puntos principales. Hay una referencia también a esto, que es en el Tratado de Política de Aristóteles, en donde refiere en el capítulo 2 sobre la construcción política de Cartago. Y hace referencias en donde le llama la atención porque Cartago no tenía un vínculo, no era helénico, no era griego, no era una polis griega, y haber tenido un desarrollo tan importante en el aspecto político. La sociedad estaba constituida por 3 clases sociales: alta, que eran los grandes mercaderes y traficantes de esclavos; media, pequeños comerciantes; y baja, constituida por marineros y artesanos. El pueblo fenicio contribuyó a crear un importante vínculo entre las civilizaciones mediterráneas y más aún entre las formas artísticas del mundo antiguo, por imitación, fusión y difusión de ellas, aunque no se le considere como creador original de una gran cultura propia. Esta situación, quiero hacer una aclaración. Perdón, hay una imagen antes que esa, eso. Es que es muy difícil cuando se hacen, desde 1995 hubo un importante trabajo arqueológico en la zona. Cuando se realizan la datación de los objetos encontrados, generan primero un problema, no solo porque ha habido muchas ocupaciones en ese territorio. Hay una parte de Cartago que es romana, después de la toma de Cartago. Hay otra parte de Cartago que está relacionada con los vándalos, otra con los musulmanes, posteriormente. Y es que parte de la artesanía que se encuentra tiene características tan similares a los griegos que no se sabe si es de producción fenicia o no. Y además también se dificulta por el intenso intercambio comercial. Por eso se dice de que en realidad eso se puede tomar como una cultura del Mediterráneo, más que como un lugar específico, por toda la influencia que hubo en esa región,
tanto de los fenicios, de los griegos, de los romanos y de también israelíes que estaban en esa zona. Hay referencias bibliográficas israelíes, ya lo vamos a ver posteriormente, que han incorporado aspectos culturales de los fenicios. O hay descripciones sobre la cultura fenicia que no son propios porque no sobrevivió nada después de la destrucción de Cartago. Los fenicios utilizaban un alfabeto fonético que los griegos adoptaron a su propia lengua y con el tiempo sirvió de modelo para las posteriores alfabetos occidentales. Recordemos que la primera escritura fue la cuneiforme, el primer registro, y que eso nace con los sumerios. Constaba de 22 signos para las consonantes y no tenía vocales. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto. Comenzó como una serie de ideogramas, un conjunto de símbolos que representaban animales y objetos. A estos ideogramas se les asignaba un valor fonético que, de acuerdo al nombre en idioma fenicio del animal o un objeto representado. Es un sistema simple, lo que le permitió la difusión del conocimiento y la cultura. El alfabeto fenicio ha sido, en una u otra forma, la base para los alfabetos latino, griego, cirílico y árabe. La próxima, por favor. Esa es una imagen de inscripciones fenicias en una estela. La próxima. Sus producciones fueron más artesanales que artísticas y en sus esculturas, cerámicas, joyas y objetos de metal domina la influencia egipcia del siglo X a.C., que es la fecha más antigua que se suele asignar al arte fenicio, con elementos asirios hasta llegar al siglo VII a.C. Sin embargo, a partir de entonces predomina la influencia griega, llegando a veces a confundirse sus producciones con las griegas, como se confunden las anteriores, al siglo X a.C., con las asirias y las egipcias. La próxima, esa es una parte, una imagen actual de las ruinas de Cartago, que actualmente es está en la parte de Túnez, a unos 17 kilómetros aproximadamente de la capital. Se dice que Escipión el africano, una vez de destruir la ciudad, hizo colocar sal para que nada creciera en ella. Y después de eso dice que lloró por lo que había hecho. Se lamentó por lo que había hecho. La próxima, por favor. Se conservan pocos vestigios sobre la literatura fenicia y púnica, una serie de inscripciones, pocas de las cuales tienen carácter netamente literario, solo alguna narración histórica, poemas, etc., monedas, fragmentos de la historia de San Juaniatón y del Tratado de Magón, la traducción al griego del viaje de Anón, el navegante y el texto de Poenulus de Plauto. Sin embargo, tanto en No te escuchamos. producción literaria heredada del pasado cananeo, de las que las obras como las redactadas por Filón de Biblos o Menandro de Efeso. La mitología fenicia es una de las más antiguas del Mediterráneo. Politeístas creían en dioses y diosas que controlaban diversos aspectos de la vida. Su mitología tenía relación con los babilonios y los egipcios. Eusebio, obispo de Cesarea, consideraba que la mayoría de las teogonías del mundo proceden de los fenicios y de los egipcios. Los dioses adorados por los fenicios varían de una ciudad a otra. Así el panteón de Sidón difiere del de Tiro o el de Chipre.
Es más, algunas divinidades están presentes de una forma u otra en la mayoría de las ciudades significativas. La próxima, por favor. Las principales divinidades eran Él, que es el padre de todos los dioses, relacionado con el sol y la distribución del tiempo. Balamón, representado como un anciano en su trono, con sombrero de pluma y cuernos de carnero, que es el dios de la naturaleza, Cronos. Tanit, para los de Cartago, Astarte, para los de Tiro, que es la pareja de Balamón, diosa principal de Cartago, diosa lunar de la fertilidad, representada con cabello corto, sombrero corto egipcio mobius y largo vestido. Eshmun era adorado en Sidón y en Chipre. Se le asimila a Apolo y a Esculapio como dios sanador. Contaba con varios templos distribuidos por toda la costa mediterránea. Entre los templos destaca un gran santuario a las afueras de Sidón, en un lugar donde brotaba una fuente, y el templo de Eshmun en la ciudad de Cartago. Melkart fue una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, siendo la forma fenicia del dios Baal. Originariamente era un dios agrícola, del campo, la vegetación, protector del universo. Y Moloch, el protector de Cartago. La próxima, por favor. Aquí están dos imágenes. La primera, la que está en la derecha, es de Balamón, y la segunda, que está en el Museo de Ibiza, en España, es la de Tanit, que eran una pareja de dioses. Para la cultura, para la mitología fenicia, los dioses y las diosas eran los que dominaban y marcaban todo lo que veían en la naturaleza. Toda la naturaleza era dominada por ellos, por los dioses y las diosas. La próxima, por favor. La educación era muy importante en la sociedad fenicia. Consideraba que la misión en la vida es ser inventor y descubridor, entender y ordenar el mundo, transmitir y divulgar el conocimiento. Los niveles y ámbitos educativos en los fenicios se dividían en una educación para el trabajo, de padres a hijos, una educación filosófica y religiosa que se desarrollaba en los templos, una educación superior en los templos y palacios relacionada con el multilingüismo, el conocimiento universal, la creación de bibliotecas. Hay registros de que se crearon dos bibliotecas, uno en el año 2500 en Ebla y el otro en Ugarit, una ciudad muy importante del estado fenicio, en el 1500 a.C. Y la educación para la convivencia social. Luchar contra el caos y convertirse en un constructor de la vida, buscar pareja, tener reconocimiento social, unirse y reproducirse, llevar adelante la vida diaria y prepararse para la muerte y celebrar la vida. Estas consideraciones están registradas por escritos griegos que hacen referencia a, que ya vamos a ver, a escritos fenicios antiguos sobre las características que debía tener la educación de su población. Lugares sagrados. El templo de Eshmun es un antiguo lugar de culto dedicado a Eshmun, el dios fenicio de la curación. Se encuentra en Bustán el Sheikh, en el sudoeste del actual Líbano. El santuario consiste en una explanada y un patio limitado por una gran terraza amurallada de piedra caliza que sostiene un monumental podio que estuvo rematado por un templo de mármol dedicado al dios, en estilo greco-romano, con influencias persas. Esta es una imagen actual de lo que quedan las ruinas del templo de Eshmun. La próxima, por favor. Haciendo esta breve introducción o abordaje
de lo que es la cultura de Cartago y los aspectos históricos y precedentes de la cultura fenicia, vamos a finalizar con algunas consideraciones generales. El estudio de la historia de Cartago es complejo debido a la destrucción ocasionada por los romanos tras el final de la Tercera Guerra Púnica, sobreviviendo muy pocas fuentes históricas primarias. Se ha preservado unas cuantas traducciones antiguas de textos púnicos al griego y al latín, así como inscripciones en monumentos y edificios en África del Norte. Sin embargo, la mayoría de las fuentes sobre la civilización cartaginesa fue escrita por historiadores griegos y romanos. La próxima. El Estado púnico, también conocido al inicio de su historia como República Cartaginesa y en su etapa final como Imperio Cartaginés, Cart Adacht, Ciudad Nueva, en el latín Cartago, fue una civilización de la antigüedad clásica que englobaba la ciudad de Cartago y sus territorios dependientes, ubicada en el actual Túnez, que se expandía desde el norte de África hasta el sur de la Europa meridional. La próxima, por favor. Fundada alrededor del año 814 a.C. como una colonia de Tiro, fue una de las ciudades más ricas y poderosas de la antigüedad y centro de un importante imperio comercial y marítimo que dominó el Mediterráneo occidental hasta la mitad del siglo III a.C. Su idioma, cultura, literatura, arte y religión provinieron de los fenicios. Cartago no ha sido fundada como un acontecimiento más dentro del proceso de expansión comercial fenicio. La emigración de comerciantes y mercaderes, quienes decidieron abundar su ciudad natal de Tiro, no para fundar una nueva colonia, sino para crear una nueva ciudad con instituciones propias y que respondiera a sus propios intereses. Su estructura de gobierno fue de carácter republicano. La mitología fenicia es una de las más antiguas del Mediterráneo. Politeístas creían en dioses y diosas que controlaban diversos aspectos de la vida. Su mitología tenía relación con los babilonios y los egipcios. Las principales divinidades eran el padre de todos los dioses relacionados con el sol y con la distribución del tiempo, Balamón, representado como un anciano en su trono con sombrero de pluma y cuernos de carnero, dios de la naturaleza, Tanit, pareja de Balamón, diosa principal de Cartago, diosa lunar de la fertilidad, Eshmun, como un dios sanador, se asimila a Apolo o a Esculapio. Melcar fue una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, siendo la forma fenicia de dios Baal, originariamente un dios agrícola. Y la próxima, San Juaniatón se considera que probablemente ha sido un fenicio que impulsó aspectos relacionados con la educación y con la literatura fenicia, pero no hay registros de él, sí de traducciones griegas del fenicio. Y hay una frase muy importante que dice así: el más grande entre los dioses es el que habría prestado algún servicio señalado para la humanidad. O sea, uno podría interpretar esto, que una persona con unas buenas acciones puede ser como si fuera un dios, ¿no? Esa la puse como el final de la presentación. La próxima, por favor. Muchas gracias por la atención. Y bueno, quedamos a espera de cualquier pregunta o inquietud en relación con la presentación y posteriormente haremos la experiencia guiada.
Gracias, Jacob. Gracias, Cecilia. Gracias, Gracias, Jacobo. Muy Jacobo. bueno, Muy gracias. interesante. Gracias, Muchas Jacobo. gracias. Muchas Gracias, gracias. Jacob. Muchas gracias, Muy Jacobo. lindo. Gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo. Bueno, Gracias, Jacobo. Muy interesante. Gracias. Sí, Muchas gracias, Jacobo. muy hermoso. Bueno, trataremos de hacer, ha dejado una vara alta de su investigación Jacobo, así que Sí. tratando de hacer una especie de síntesis de lo aquí expuesto. Vemos cómo ha puesto el foco nuevamente en una parte de nuestro mundo que se desarrolló en torno al Mediterráneo con una diversidad de culturas y bien conviene para la cultura occidental fundamentalmente muy centrada, muy basada en la cultura grecorromana, tomar en consideración los antecedentes culturales de otros pueblos. En este caso, lo que nos ha traído Jacobo en una línea histórica, la influencia fenicia en la fundación de Cartago, la influencia de Cartago en el Mediterráneo, sus aportes como base de desarrollo cultural de las posteriores culturas que han llegado a nuestro tiempo. También podemos ver una suerte de repeticiones históricas, ¿no? En algunos de nuestros foros humanistas estamos poniendo el foco en el tema del colonialismo como una forma, digamos, de si ha sido superada o no, el que atravesó buena parte de los últimos siglos. Y como vemos, en la historia de la humanidad, el colonialismo ha tenido diversas influencias y formas. En este caso, la devastación de la cultura cartaginesa por parte de los romanos ha sido también una forma antigua de ver el colonialismo en aquella época y su influencia. Y vemos cómo la preeminencia de una cultura sobre otra, lo que trae muchas veces no es un avance en términos de conjunto, sino una pérdida de factores culturales, un retroceso. Y en este caso, bueno, hemos tenido que bucear en la historia de Cartago con los pocos vestigios que han quedado y remitiéndonos fundamentalmente a una cultura más antigua como la de los fenicios, que tuvo una gran influencia en el desarrollo del mundo mediterráneo, ¿sí? Sin que esto nos haga perder de vista que en aquellas mismas épocas históricas, en otras partes de nuestro mundo, habían fuertes desarrollos culturales también, ¿sí? Tanto en Asia como en nuestras Américas. Esto también tenía, digamos, había tenido un nivel de desarrollo que muchas veces tenemos que cotejar para darnos cuenta que en el mismo momento que se producen ciertos fenómenos en un lugar de nuestro planeta, hay otros que lo acompañan y que tienen igual valía. Así que no solo resta agradecerle a Jacobo la investigación hecha, abrir un espacio de preguntas, si alguien tiene alguna consideración, alguna pregunta, alguna reflexión que hacer al respecto de lo expuesto, y que Jacobo con gusto nos irá a contestar. Así que muchas gracias a todos y fundamentalmente a Jacobo por su trabajo. gracias, Carlos. Bueno, yo tengo una preguntita. Sí, No, de este fenómeno siempre me ha llamado la atención por qué, de dónde viene ese enfrentamiento tan grande con Roma, ¿no? Porque vos fijate que, según leí una vez, los romanos le copian los barcos a estos tipos, porque estos tipos tenían unos barcos muy grandes, porque eran muy grandes navegantes. Y ahí empieza la tensión, y después aparece este Aníbal cruzando los Alpes con elefantes, o sea, una cosa tremenda, y no da efecto. sí. Entonces ¿qué pasa? ¿Era celos que Roma quería ser la dueña de todo? ¿Cómo es el punto? Primero, antes de eso, había tenido ya los fenicios y Cartago confrontaciones con las colonias griegas, pero hubo una situación, ya había tratados de paz de Cartago con Roma,
pero hubo una situación muy puntual porque en realidad ambos estados, tanto Roma como Cartago, tenían una expansión progresiva. Y fue con un detonante que es Sicilia, en donde ahí inicia, es el punto detonante, hay un conflicto, un pequeño conflicto en Sicilia, y es donde genera la primera guerra púnica. Pero hay un antecedente, la historia la escriben los ganadores, y llama la atención, como muy bien mencionó Carlos Guajardo. Cuando hablamos de nuestra cultura, hablamos de la cultura greco-romana y no incorporamos nada de los fenicios ni de Cartago, ¿no? Y es que los hicieron, el objetivo era desaparecer. En la mitología dice que Elisa, que su nombre en griego es Dido, se suicida. Hay algunos motivos, dicen que era porque no quería casarse con el que era jefe en ese momento o rey de la tribu de los libios, donde estaba ocupando, donde habían fundado ellos su ciudad nueva. La otra, dicen que es por Eneas. Eneas sobrevive a la destrucción de Troya, emigra y es acogido en Cartago, pero después decide seguir su camino y fundar una ciudad que iba a ser la ciudad de Roma, y sus descendientes son los que van a formar Roma. Entonces, ese desencuentro aparente que dice en la mitología entre Dido y Eneas es la que aparentemente generaría que se suicide, que queme las pertenencias de Eneas por haberse marchado de Cartago y no quedarse, y de maldecir, según los escritores romanos, de que Dido o Elisa, la reina de Cartago, maldice a Eneas y a toda su descendencia por esa situación. Entonces, primero hay aspectos que son de una leyenda, mitológicos, que no sabemos cuán de histórico es eso, pero con la Tercera Guerra Púnica, después de la Segunda, lo que hizo el Imperio Romano para consolidar su presencia en el Mediterráneo fue generar cada vez más impuestos y más restricciones al pueblo de Cartago. Y ellos reaccionaron y generaron la Tercera Guerra Púnica, que constituyó en la destrucción de Cartago y después en pasar a ser una parte de una provincia romana en el norte de África, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros conflictos que han tenido con los fenicios, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando pone sitio a la ciudad de Tiro, al sector costero y a la isla, produjo una gran masacre, pero después dejó a sus gobernantes. O sea, Alejandro Magno, las acciones que tuvieron, su expansión y las acciones que tuvieron puntualmente en lo que fue Tiro, no fue la destrucción que ocasionó la República de Roma o el Imperio Romano con lo que fue Cartago. Cartago fue algo sistemático y fue desacreditado tanto por historiadores, por muchos historiadores romanos, como por historiadores griegos por su rivalidad, ¿no? Pero llama la atención el grado de destrucción, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente con eso es un retroceso para la historia, porque así como ha ocurrido en otros lados, incluso acá en América, se produce la destrucción de todo lo que son
textos sagrados, registros escritos, o sea, hacen desaparecer una cultura, ¿no es cierto? Probablemente con el objetivo de que la permanencia de eso genere a lo mejor en un futuro una respuesta y un conflicto o una revuelta, ¿no? O sea, no fue una conquista o una incursión con un carácter de asimilación, sino más bien como una aniquilación, porque los que sobrevivieron aparentemente fueron pocos y quedaron, su futuro fue la de la esclavitud, ¿no? De los que sobrevivieron a Cartago. Muy bien. Un, Qué bien de un, los un, romanos esto, sí, por favor. un comentario cuando hago la búsqueda de la bibliografía me llamó la atención sobre el tema de, estamos hablando de más de 3.000 años atrás, de cómo los fenicios vivían los aspectos relacionados con la educación, tanto en las características de la educación, en cuanto a los niveles y al ámbito educativo, o que era en la familia, o que era en los templos, o en los templos en los palacios, y en la educación al final para la convivencia social, ¿no? Es algo que si uno lo pone hoy en día, uno parecería Increíble. como que ahora es, ¿no es cierto?, es algo que debe ocurrir, ¿no? Y sin embargo, las que hacen las traducciones de, de estas referencias son de los griegos, que es una traducción del fenicio al griego de obras de San Juaniatón, que datan desde el 1300 antes de Cristo, ¿no? Dice la preocupación sobre cómo debía ser la persona, ¿no? Hace tantos años, cuando quizás la mayor presión diaria que tenían era de alimentarse y resguardarse, ¿no? De persistir, o sea, tener un enfoque en el contexto con esas características en relación a la educación es una visión de proyección de su cultura, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención en la investigación. Creo que Juan también tenía una pregunta, me parece. A ver, no. Sí, correcto, correcto. Y espérate que estaba controlando acá el monstruo. Sí, a mí me llama mucho la atención las investigaciones de Jacobo. Él se anima mucho cuando no hay información histórica y cuando solamente hay piedras. Eso pasó en la cultura nazazi, cuando mirando pequeños jeroglíficos pudo él en cierta forma descifrar o traducirnos lo que en un momento determinado ellos vivieron. Ahora pasa lo mismo, pero es mucho más complicado, porque solamente hay pedazos y restos de construcciones que fueron totalmente destruidas. Sé que hay una experiencia guiada. Entiendo que Sí, tuviste que tomar contacto con esas piedras. ¿Qué pasó internamente contigo? ¿Cuál fue la experiencia? el, este, primero la imagen que tuve, probablemente ¿cómo se llama? Por las características geográficas y por la cual me basé la, la, la experiencia grada, si tuviera que resumirlo con una sola palabra, sería la fortaleza, ¿no? Porque como hago mención, el proceso fundacional de, de la ciudad de Cartago es por conflictos, y el mayor conflicto era un conflicto interno, de poder, porque eso fue la fundación de Cartago antes de otros conflictos bélicos. Lo de Alejandro Magno fue posterior. Entonces, la imagen que tenía era la fortaleza, si bien ellos conocían bien el Mediterráneo, de con todo ese conflicto emigrar,
porque era una situación de peligro, y con la visión de generar algo nuevo, porque a diferencia de todas las otras colonias o factorías fenicias, esto marca un punto de inflexión. Y uno dice que es, en ocasiones, el nombre representa el todo, o lo que significa, y es Carthage, una ciudad nueva, o sea, es algo diferente. Si bien trasladan toda su cultura fenicia o la adaptan, por ejemplo, Astarte, que para los fenicios, la imagen que hemos usado de fondo en todas las presentaciones es la imagen que simboliza a Tanit, la diosa lunar, la esposa de Balamón. Es la fortaleza y la visión de generar algo diferente. O sea que la perspectiva de comercio probablemente lo hizo ser muy organizados, y muy consolidados entre ellos. Para algunos dicen de que la reina Elisa los secuestró a nobles y a mujeres para fundar esa ciudad nueva. Otros dicen que no. Como sabemos, la mayoría de los registros no son primarios, sino de griegos y de romanos. Pero lo cierto es que evidentemente floreció una ciudad que duró siglos y que a pesar del intento de hacerla desaparecer por parte de la República de Roma, no lo pudo hacer, ¿no? Porque de una forma explícita o implícita, como incluyendo estos aspectos que yo no desconocía del alfabeto, han estado hasta nuestros días, y ha hecho de que podamos nosotros incursionar y empezar a estudiar esta cultura para que sea un aporte más en nuestra vida, ¿no es cierto? Con los ejemplos de la experiencia de lo que ha ocurrido con esta cultura. Gracias, Jacobo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna reflexión, algo que quieran acercar, algún comentario acercarle a Jacobo. Si no, pasaríamos a la experiencia guiada, si no entendí mal, Jacobo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Eh, estamos atentos si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Eh, una cosa que me llama la Adelante. atención es, gracias primero por la presentación y no, gracias. esa manera dinámica de acercarnos la vivencia de todo un pueblo y una cultura. Y haciendo referencia a una cosita que había dicho Carlos, que en el momento en el que se da Cartago, también hay otras situaciones en el planeta a nivel cultural. Ver en tu experiencia, Jacobo, si cuando te planteaste lo de la cultura Nasazi y ahora en esta, ¿qué has visto? ¿Qué aspectos de ambas culturas te parecen que son sobresalientes? A veces cuando buscamos ese momento humanista o referido a los Bien, dioses en los que los relacionamos. Muchísimas gracias por todo lo que sí, has planteado. bien, muy buena pregunta. Primero, en ambas culturas, si tuviera que definirlo con una palabra, es la fortaleza. En el caso de los Anasasis, la fortaleza para desarrollarse en un ambiente, en un área muy desértica. Ellos no tuvieron los conflictos bélicos que tuvieron los cartagineses. Y lo otro es, a pesar de ser ágrafos, de no haber registros escritos de eso, es que toda la expresión cultural, religiosa que han tenido, no es para una necesidad diaria, que es la de alimentarse, o de protegerse, o de estar al resguardo. O sea que evidentemente hay características que son inherentes al ser humano, de que antes de las religiones había una espiritualidad, como en culturas o registros mucho más antiguos, como el caso de Göbekli Tepe,
en donde el ser humano necesita de una espiritualidad para proyectarse en la vida, porque no se puede entender de que hagan tanto desarrollo cultural, de tantas horas de esfuerzo, tanto a los Anasazi o en ellos, para algo que no es de la actividad diaria. Por eso ese ejemplo de la educación hace 3.000 años atrás, en el 1300, cuando hacen, antes de Cristo, cuando hacen la referencia, eso es una forma de proyectarse en la vida, no solo en lo individual, sino en lo colectivo y de preservar su cultura. O sea que si uno lo pusiera ahora en tiempos modernos, podría decir que uno para proyectarse necesitaría dos cosas: los avances por un lado científicos, tecnológicos, y por el otro, como dijo un presidente, es mantener su cultura, ¿no? Es la que nos da nuestra identidad. No sé si hay otra Sí, muchas pregunta. gracias. Muchas gracias. Sí, yo te preguntaría, ¿pudiste identificar en todo lo que seguramente estudiaste y las referencias previas a la formación de Cartago y también en lo que tiene que ver con Fenicia, si había contacto con la cultura egipcia? Porque si uno ve Sí, que eran grandes navegantes que estaban en un mare que era inmenso para su época, pero que es relativamente pequeño y que provienen de la misma región. Y uno se pregunta, hay culturas tan desarrolladas como la egipcia o la sumeria, y ellos son comerciantes y son navegantes, y que algo se les tiene que haber conversando en algún puerto en la región, algún libro, algún así es. intercambio, alguna cosa, ¿no? Sí, de hecho, la diosa Tanit, su sombrero tiene un sombrero de diseño egipcio. Mm. Y también en las construcciones que quedan hay aspectos que están relacionados con una arquitectura griega o con diseños que son egipcios. A ver, hay una referencia, ya me voy a acordar en un momento, que también hay un punto de encuentro entre la parte egipcia, y es con Balamón. Para algunas ciudades fenicias, el dios es Baal. Para los cartagineses es Balamón. Es como que a sus dioses, en algunas ciudades, estados fenicias, le cambiaban el nombre. O tenía un nombre, pero representaba lo mismo. Astarte para Tiro, ¿no? Y Tanit para Cartago. Y parece que hay un contacto entre Balamón y Amon-Ra, ¿no? Pero lamentablemente es muy difícil porque, como digo esto, los restos, sabe que para hacer todo abordaje arqueológico se necesitan recursos económicos, Claro, y claro. de lo que he leído, el primero que se hizo una gran campaña de eso fue recién en 1975, ¿no? O sea, muy reciente, ¿no? Muy Esperemos que... interesante, pero no lo descartas en todo caso, que puede No, haber no, en habido ahí absoluto un no. contacto No, tanto en la no. tradición religiosa como en la Sí. visión del mundo, en la cosmogonía, ¿no? De Puede hecho, poder. exactamente, hay una referencia griega que dice que las dos grandes teogonías son de Fenicia y de Egipto. Las dos grandes teogonías son de Fenicia y de Egipto. Así que por eso dicen que en realidad uno tendría que tener una consideración mucho más amplia y abordar esto como aspectos culturales, políticos, religiosos, frontalmente culturales o religiosos de los pueblos del Mediterráneo. Porque es muy difícil en ocasiones. Yo no he tenido un abordaje tan complejo, porque eso requiere mucho tiempo, de poder discernir desde dónde inician tal o cual apreciación o elemento o idea, ¿no? Favorecido todo esto por el intercambio cultural y comercial que, que ocurría en el Mediterráneo. Por eso, por excelencia, en esa época, Cartago, el que hizo la difusión
de todo eso, ¿no? No solo en lo comercial, sino en el aspecto cultural. Y el impacto que ha tenido hasta el día de hoy, si bien nuestro planeta se llama Tierra, pero más del 75% es agua y más del 80% del comercio mundial es marítimo, y eso ocurre hace más de 2000 años, ¿no? Y bueno, en ese momento por excelencia era el imperio cartaginés, ¿no? Y los fenicios. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, muy interesante, muy bueno. Daniel tiene también una pregunta y luego iremos a la experiencia guiada para finalmente tratar de hacer un cierre y síntesis con algunos breves comentarios. Así que bueno, adelante, Daniel. Bien, gracias Carlos. Buen día Jacobo. Bueno, Sí. felicitaciones por el trabajo, me pareció bastante profundo y lo último que comentás, que casualmente te quiero hacer una pregunta, que es la conexión, como comenta Antonio, efectivamente, lo puntualizás con el tema de Val y Val, si nosotros hacemos una reflexión respecto a nuestros estudios de las culturas de América, hemos visto cómo se feliniza una deidad, cómo esta etapa de mitos, donde se produce una transformación antropológica del ser humano en un felino, en el caso de América, no ha sido excepción de América este proceso, sino también en Egipto. Esta, esta felinización que se produce en una deidad, que lo vemos con Baal, es muy antiguo y sí, yo creo que es un punto de conexión, Baal, que lo vemos en la Biblia, lo vemos en distintas culturas y ciudades herederas del nombre de Baal en Europa. Y Jacobo, hiciste un hincapié en Baal porque Baal es el que conecta no solamente a la cultura fenicia, sino que conecta también toda la cultura egipcia y conecta también a una tradición en América. Así que te quería preguntar si en este desarrollo de experiencia guiada estás tomando esa imagen como núcleo prehistórico del mito de estos pueblos, porque después sufre toda esta influencia griega, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jacobo. Bueno, gracias. Y para hacer un comentario antes de la experiencia guiada, creo que durante todo el estudio la imagen más fuerte que tuve es de la diosa Tanit. De hecho, en toda la parte de la presentación está una imagen, un dibujo que simboliza a la diosa Tanit, que es la que es también una de las diosas protectoras de Cartago, ¿no? Pero en la Bien, experiencia guiada, creo que digamos, el desarrollo fueron imágenes de la geografía de la zona, y en mente era Melkart y la diosa Tanit, ¿no? Y Elisa, la reina. gracias, Jacobo. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, iríamos, Juan, a Sí, un la pequeño, experiencia. listo, es solamente un pequeño comentario bueno, dentro de los estudios que hemos hecho, hemos percatado, para responder un poco a Antonio, sobre el dios Amón. Nos hemos dado cuenta que Amón es un dios que ha estado es decir, ha andado mucho por África. Parece que no fue su origen en Egipto, sino mucho atrás, mucho tiempo atrás. Parece que en la región de Sudán, que es el Alto Nilo, el Nilo Azul, que posterior fue parte del Imperio Egipcio, ya se hablaba de Amón. Y más o menos 6000 años antes, en una población lateral al río Nilo, existió un templo que se llamó el Templo de Nehén. Ese templo, allí se hacía la ceremonia de transfiguración del hombre en halcón. Y ese era el templo de Amón y del dios halcón.
Entonces, fíjate que no solamente se ve en Sudán, sino en Egipto predinástico, sino también se expresa en la cultura que estudió Tino, que fue los Amasij. El dios principal era Amón. Entonces, es un dios que ha estado rondando África y sería muy interesante poder detectar el origen. Gracias. Wow. Bien. Hay mucha erudición en este equipo, ¿eh? Quedamos mustios. Gracias. Sí, obviamente estas referencias que están haciendo hacen que veamos la convergencia y la complementariedad de los estudios que estamos desarrollando y que obviamente, si bien Egipto hasta bien entrado el siglo XIX fue considerado una cultura encapsulada con poco contacto con otras culturas, ¿sí? Y no del todo valorizada hasta que no se dio este fenómeno, ¿sí? De la egiptología con esta campaña napoleónica y la intervención de otros países europeos. eh, Creo que todavía tenemos mucho por explorar en este sentido y el tema de los dioses creadores, de los dioses fundacionales, creo que han sido intercambiados entre estos pueblos producto de su propio contacto, ya sea en materia comercial, ¿sí? Migraciones y demás, han influido mucho en la configuración de los panteones de todos estos pueblos en torno al Mediterráneo. Y acá, bueno, Jacobo nos lo ha hecho ver con claridad de cómo la cultura fenicia, que ya a su vez estaba bastante vinculada con los pueblos mesopotámicos e incluso con Egipto, eh, fue, digamos, la base fundacional de este desarrollo del imperio cartaginés. Así que bueno, para no abundar más en esto y después llegar a las conclusiones, vamos con la experiencia guiada, si te parece, Jacobo. Sí, ¿Tú lo tienes en audio o quieres que te presente tu? me hace la presentación, no, y yo la Bueno, digo, ok. no la tengo grabada. Entonces te la voy a presentar, entonces para que si quieres hacer un relax antes un poquito para preparar el ámbito y ahí está tu experiencia guiada. Inicia un nuevo atardecer. Cada vez se sienten más lejanos los conflictos de tiro que nos han hecho emigrar. La monotonía del mar y el constante ruido de las olas dan una extraña sensación de inmovilidad, silencio, de un presente continuo. La luz de la luna se refleja en el mar. Elisa, nuestra reina, permanece inmutable, acentuando esa percepción de un estado de suspensión del tiempo. Lentamente las estrellas del horizonte van desapareciendo. La luz del sol invade los paisajes de la próxima costa ante nosotros. La próxima. Desembarcamos con la imagen de nuestro dios Melkart. A medida que caminamos, observamos la fertilidad del suelo. Nuestras manos ingresan una y otra vez en el interior de la tierra. Acarician y bebemos en cada vertiente de agua dulce que encontramos. El tiempo transcurre en una ausencia total de sonidos. La luna y las estrellas nos acompañan. Nos sentimos ser partes de la naturaleza. Un profundo sentimiento de paz interior nos invade. Elisa esboza una suave sonrisa.
Cart Adash, Melcar nos ha bendecido. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Gracias, Jacobo. Jacobo. Gracias, Qué Jacobo. bonito, qué hermoso. Qué bueno. Muy Qué lindo. Gracias, bueno. Jacobo. Gracias. Gracias, Jacobo. Muy buena. Gracias, Jacobo. Sí, Hay que grabarla, hay que Muchas grabarla. gracias. Sí. hay que Buenísimo. grabarla. Sí, Uy, qué belleza. Sí, habría que Sí. grabarla. Sí. y musicalizarlo. Sí, Muy Sí, buena. sí, Bueno, lo haremos. Tenemos pendiente eso. Y sí, fíjate lo De bonito, grabarla. la sí, muy idea es linda. subirlo. Bueno, amigos, para no extendernos más en el tiempo y agradecerles la presencia a todos ustedes, el Centro de Estudios Humanistas se siente muy complacido de tener en nuestro equipo gente como Jacobo, y que se dedica su tiempo a una investigación para compartirla con todos nosotros, así que los invito a participar de nuestras actividades, a invitar a personas que estén interesadas en estos temas. El conocimiento, digo, nos libera. Creo que nos ayuda a ser más amplios, a comprender mejor el mundo, ver de dónde venimos, nuestras raíces, hasta inclusive las más lejanas, ¿no? Tienen una significatividad especial y creo que en eso estamos explorando. Por ende, creo que el trabajo que estamos haciendo es una construcción colectiva y todo aporte en este sentido suma. Invitarlos a continuar en este camino con nosotros es muy importante y sobre todo difundir nuestra postura frente al mundo, ¿no? El nuevo humanismo creo que tiene que ir cobrando un lugar cada vez más destacado en un mundo en el que las crisis se están agudizando, los conflictos son más notorios cada vez, la deshumanización es creciente, que vemos que no es un fenómeno actual, ¿no? Nos ha atravesado en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que en este caso estamos generando una masa crítica que piensa que la realidad puede ser construida de otro modo, más centrada en el ser humano, con más respeto, con un futuro en el que nos integre de mejor manera, sin centrarnos en las diferencias, sino en las cosas que nos unen como seres humanos. Así que agradecerles nuevamente la presencia, agradecer el trabajo de todos y cada uno de los que han participado en esto, y fundamentalmente a Jacobo por el esmero puesto en la presentación. Ha sido muy grato contar con la presencia de todos ustedes.